saludarles a cada uno de ustedes aquí presentes, como también a los hermanos que están en el Zoom, con la bendita paz de Cristo Jesús. Amén. Bien, la verdad que para mí es una alegría hoy tener la oportunidad de compartir la palabra. En especial porque podemos disfrutar de visitas aquí en Alem y también, lo cual quiero decirles que se sientan cómodos y que van a estar bien disfrutando del culto. Y en segundo lugar, el estar conectado con nuestros hermanos de Chile, de Iquique, lo cual quiero decirles de que me da mucha nostalgia y me trae recuerdos los buenos momentos que compartimos con ustedes, por más que fueron pocos días que estuvimos ahí, pero aprendimos a quererlo con Inés, porque pudimos abrazarlo, pudimos almorzar juntos, pudimos compartir la palabra juntos, y la verdad que eso me emociona, y también saber de que ustedes siguen firmes, y no solo eso, sino que siguen haciendo el trabajo que todos tenemos que hacer, llevar el mensaje de salvación. También me alegra saber de que se van sumando nuevos hermanos, allí en Chile como acá, a quien lo conozco por teléfono, pero lo conozco, que es a Felipe, saludarlo con la paz de Cristo Jesús, y así a los demás hermanos, como acá también en Alem, que tenemos nuevos hermanos que participan de los cultos. La verdad que me hace muy feliz estar en esta conexión de vuelta, ¿no? Y que siempre estamos buscando del Señor su palabra que nos tiene para apoyarnos, para acompañarnos, porque Él es nuestro brazo fuerte. Dios dije en el culto pasado, Dios ocupa un lugar, parecería tan sencillito, ¿no? Él dice, yo soy tu ayudador. Pero claro, Él es mucho más fuerte que nosotros. Él es nuestro ayudador, pero Él es mucho más fuerte que nosotros. Él tiene la fuerza que nosotros no tenemos. Él tiene algo que nosotros no tenemos. Y tiene, bueno, por supuesto Dios tiene mucho más de lo que podemos imaginarnos, y es mucho más, pero en relación a lo que quiero hablar, es que nosotros tenemos algo que Dios no tiene. Les sorprende, ¿no? Que nosotros digamos que nosotros tenemos algo que Dios no tiene. ¿Qué será eso? Qué difícil, ¿no? Qué pregunta complicada. ¿Qué podemos tener nosotros que Dios no tenga? Hoy el título dice que es un mensaje de Dios para los cansados. Nosotros nos cansamos. Dios no se cansa. Dios no se cansa. Y qué bueno que Dios no se cansa, porque cuando nosotros nos cansamos pasa algo muy terrible. Más allá de que no queremos, más allá de que querramos que las cosas sean diferentes, por el cansancio no puede ser. Por el cansancio abandonamos muchas cosas que queremos, que le ponemos gana, que le peleamos a la vida, pero muchas veces el cansancio nos gana y nos supera. Y ahora apenas llegamos al tercer mes del año. ¿Y saben qué? Cuando era diciembre decíamos, estoy cansado, ya quiero que llegue a fin de año. Y claro que llegó enero, pero no cambió nada. Bueno, sí cambió algo. Ahora tenemos que escribir 2025,
ya no más 2024. Pero nada cambió por sí mismo. Nada. Los problemas siguen estando, hay que seguir viviendo. Y de pronto ya escucho a muchas personas, muchos cristianos decir, pero ya estoy cansado, ya. Y apenas empezó el año. Lo que pasa es que a lo mejor llevamos 62 años, como en el caso mío. Digo, la edad, ¿no? Porque a veces llevamos 60 años sin descansar. Porque llega el sábado y venimos al culto, llega el sábado y disfrutamos de la palabra de Dios, pero llega el domingo y empezamos nuestra rutina. Y eso no va a cambiar mientras que vivamos. Eso no va a cambiar. Entonces, ¿cómo hacemos para descansar? ¿Cómo hacemos para descansar? Porque cuando hablamos y decimos estoy cansado, no se trata del descanso de acostarse a dormir un par de horas y reponerse. De ese cansancio nos recuperamos todos los días por misericordia de Dios. Pero hay un cansancio que va por adentro, que va por nuestro intelecto, por nuestro corazón. Y a veces ese cansancio no lo sabemos descansar. Y hay una palabra que quiero invitarles a abrir su Biblia, que se encuentra en Isaías, capítulo 50, verso 4, que nos dice algo interesante, ¿no? Isaías lo dice, ¿no? Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará la mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Isaías había recibido palabra de Dios para hablar a los cansados. El ser humano siempre se cansó. Siempre. Porque así fuimos creados por Dios. Seres débiles, seres mortales, seres que muchas veces no sabemos descargar las cosas que nos hacen mal, que nos agotan, que nos lastiman, que nos hieren. Pero muchas veces es porque no sabemos interpretar el sentido y el motivo y el porqué. Muchas veces es parte del proceso. Es parte del proceso. Es parte de ese proceso para realmente tener una liberación profunda. Tenemos que, como comúnmente escuchamos y decimos, por alguna persona, por una situación, decimos, bueno, parece que tocó fondo. ¿Y por qué decimos eso? Porque damos por hecho de que si tocó fondo va a tomar un envión de vuelta y realmente va a salir arriba, ¿no? Tocó fondo, se agotó, se cansó, no pudo más, se entregó. ¿Saben que el cansancio nos lleva a eso? El cansancio tiene esa virtud de hacer de que nosotros perdamos nuestros milagros. Porque a veces el cansancio nos hace olvidar de los grandes logros que tuvimos en la vida o que vamos teniendo. A veces perdemos de vista todo el camino ganado, todo el camino vivido. Pero cuando el cansancio nos gana, como todo eso pierde sentido. Y nos llega al punto de decir, no me importa nada, no quiero más, estoy cansado, ya basta. Y ese ya basta a veces implica renunciar a muchas cosas. Algunos a renunciar a una familia, algunos a renunciar a un trabajo, algunos a renunciar al estudio,
y al fin renunciar. Pero desde la persona que está en ese estado parecería que está justificado, porque tiene razón, está cansado. Ayer, no es para tocar campana, porque por favor se entienda, ayer fue un día que como iglesia decidimos tener ayuno, ¿no? Y la verdad que a mí me hace mucho daño físicamente el ayuno. Yo creo que a la mayoría de las personas les sucede, si en algunos un grado mayor, otro menor, pero de alguna manera el ayuno nos afecta físicamente. Bueno, a mí me afectó mucho. Estuve trabajando y me cansé, me agoté. Llegó un momento en que estaba ayudando a José María en el taller y llegó un momento en que le dije no puedo más. Y me fui porque no podía más. Simplemente dejé solo a mi hermano José María trabajando, pero a ese mismo cansancio a veces nos lleva a renunciar a muchas cosas. El cansancio es algo que tenemos que tomarlo en serio, es algo que tenemos que realmente reflexionar, porque al final de cuentas va a ser el que va a terminar resolviendo nuestro destino de vida. Y qué triste que el cansancio sea lo que determine el destino de nuestra vida. Digo porque de pronto por ahí estás estudiando una carrera que puede ser de gran futuro y te cansaste y abandonaste tu carrera, tiraste por la borda cuando a lo mejor te faltaba poquitito para terminar. O quizás tu matrimonio, o no sé, digo ejemplos más, no quiero referirme específicamente a nadie ni a nada, pero el cansancio hay que tomarlo en cuenta. Lo digo por experiencia vivida más que nada ayer, pero últimamente me doy cuenta que el transcurrir de los años, físicamente, uno se cansa más fácil, uno se agota. Y a veces no se asimila que los años cansan, que los años vienen. Y saben que el desafío del Señor para las personas es justo al revés. Es justo al revés. El hombre se deteriora físicamente, se cansa, se agota físicamente. Pero la palabra dice que el justo florecerá como la palmera. Cuanto más años tiene, más florece. Somos como árboles plantados a la corriente de agua. Y saben que los cansancios que destruyen nuestra vida no son el cansancio físico. No es ese cansancio que hoy trabajé, le di duro y me agoté. No, ese no es un problema. Porque para eso Dios te dio 8 horas para que duermas. Y para que te alimentes y comas una comida que después de comer decís, ahora sí, estoy bien. ¿Saben qué? El pan que tenemos que comer para que el cansancio no nos gane es otro. No es el pan de todos los días. Jesús dijo, yo soy el pan. ¿Y saben qué más dijo? Hay algo que necesitamos, parece más que el pan. Que en realidad cuando hacemos ayuno podemos aguantar sin comer, pero no aguantamos sin tomar. Yo soy el agua de vida, dice el Señor. Beban. El que bebe de esta agua nunca más tendrá sed. ¿Y saben qué pasa? A veces bebemos muy poca agua.
El agua es la palabra de Dios. Del agua que el Señor Jesús estaba hablando era del agua de vida. La palabra. Alimentarse de la palabra, tomar, ingerir, así como el agua que nos hace bien y nos refresca el alma, decimos nosotros, porque entra por acá y en realidad nos refresca nuestro interior, nuestro estómago, nuestros intestinos, nuestro cuerpo. Pero lo que el Señor espera es que nosotros tomemos agua que nos refresca espiritualmente para que no nos cansemos de luchar y de enfrentar la vida, que nunca termina la lucha contra el enemigo. ¿Cuál es el mensaje que encontramos en la palabra de Dios para los cansados? Primero, un mensaje: no te rindas, fortalécete en la fuerza de Dios. No te rindas, fortalécete en la fuerza de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 6 y verso 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecernos en el poder de Dios. Tenemos que fortalecer nuestra relación. Tenemos que fortalecer nuestra comunión con Jesucristo. Cuando nosotros nos fortalecemos con Jesucristo, el cansancio no nos va a ganar. No vamos a tirar por la borda todo lo que vivimos, todo lo que construimos, todo lo que con la ayuda de Dios construimos en nuestra vida, que es la salvación en Cristo Jesús. Por eso el apóstol dice: por lo demás, hermanos míos, o sea, por encima de todas las cosas, fortalezcanse en el Señor. No tenemos que estar dispuestos a que el cansancio nos gane. No. Tenemos que encontrar la manera de que el cansancio no nos supere. Y la única forma que hay es encontrar esa conexión con el poder. Encontrar esa conexión a ese poder que es superior al cansancio. Y saben que voy a usar un ejemplo muy sencillo. Cuando el teléfono empieza a piar y dice tenés 5%, entramos en desesperación para encontrar un enchufe a dónde poner a cargar el teléfono. Porque se agota, se apaga, se termina. Ese es nuestro estado cuando estamos cansados. Ese es nuestro estado. Pero, ¿buscamos a Dios en ese momento? ¿Buscamos verdaderamente de conectarnos a ese poder que es Dios a través de la palabra? ¿Saben que la energía eléctrica para conectarnos con Dios es a través de la palabra? En la palabra está la energía. Eso sí somos espirituales. Ahora, si somos carnales, por supuesto que no. Ahora, si somos espirituales, la palabra es esa energía que va a cambiar mi realidad. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías de vuelta. Isaías 40. Y antes de leerlo, quiero decirles que este pasaje bíblico
es el pasaje que tocó mi corazón. Este es el pasaje bíblico que tocó mi corazón, que me llevó a recibir a Cristo en mi corazón. Porque venía de una vida cansada, venía de una vida llena de trajinar, lleno de pecado, lleno de angustia. Y el Señor había empezado a poner cosas muy buenas delante de mí. Y eso simplemente sirvió para hacerme ver de que realmente estaba cansado, que realmente donde estaba caminando no era el camino correcto. Cuando el Señor empezó a mostrarme algunas señales de que Él podía cambiar mi realidad de vida, empecé a buscar. Pero no porque yo quería, porque el Señor empezó a poner delante mío. Yo ni sabía dónde buscar. Como la mayoría de las personas, buscamos en el lugar menos apropiado. Algunos buscan en la bebida, otros en el placer, otros en esto, en aquello, en un montón de cosas. Bueno, yo estaba en lo mismo. Pero de repente el Señor puso algo delante mío, o a alguien, mejor dicho, no algo, a alguien delante mío, que hizo la diferencia. Y el pasaje que realmente tocó mi corazón y marcó, y lo tengo muy presente, es Isaías 40, verso 29 al 31. Dice así: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas levantarán, alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué les parece? Eso quiere decir de que cuando nosotros nos conectamos a la palabra, no nos vamos a cansar. Nuestra carga no se va a agotar. Las luchas, las aflicciones van a seguir viniendo. Pero nosotros vamos a estar bien. Nosotros vamos a estar como esa palmera que dice la palabra, florecerá. Como árbol plantado a corrientes de agua. ¿Qué más lindo que eso? Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Teniendo comunión con Jesucristo todos los días, diariamente. Orando, leyendo su palabra. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Si oramos y leemos su palabra. Ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque cuando ponemos en práctica vamos a desechar muchas cosas. Porque la palabra y la oración a través del Espíritu Santo nos vaya a empezar mostrando muchas cosas que son las responsables de que nosotros estemos cansados. Entonces vamos a empezar a desechar, a descartar cosas que simplemente pesan en nuestro corazón, pesan en nuestra vida, pesan en nuestra relación con el semejante, que pesan con nuestra relación con Dios, que hacen que sea un estorbo, que no permita que podamos tener esa relación con Dios. ¿Y saben qué es lo que no permite que tengamos una relación buena con Dios? El pecado. El pecado es el que estorba de que yo pueda tener esa relación. Saben que en algunos países los tomas corrientes son diferentes a los nuestros. Y hay un país que tiene el toma corriente y tiene como un protector para afuera.
entonces el enchufe no entra si no es el apropiado. Y sabe que uno va y quiere conectarlo y parece que sí, pero no llega a hacer conexión. Y por lo tanto no lo podés usar, no podés aprovechar energía que está ahí, a milésima. Está tan cerquita que vos decís, ¿cómo no se pasa la corriente? Pero no se pasa. Y esa milésima es el pecado. Es el pecado que está entre medio. Estás ahí. Me voy al culto todos los sábados. Leo la Biblia todos los días. Oro al Señor todos los días. Pero ¿qué pasa? Hay algo que parece tan finito ahí entre medio. Y es el pecado. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? No es el pecado. Lo más triste es que no te des cuenta. Lo más triste es que no puedas ver. Lo más triste es peor todavía. ¿Y saben qué es lo más triste todavía? Es que hayas visto el pecado. Es que estés consciente de que está el pecado, pero que no tengas la fuerza de voluntad para renunciar. Que no tengas la fuerza, mejor dicho, vamos a cambiar la palabra, que no tengas la fe suficiente para decir basta. Y entonces el cansancio sigue. Y ese cansancio no tiene otro objetivo que hacer que renuncies a todo y que digas hasta acá llegué. Porque te faltó fe. A pesar del cansancio tenemos que hacer algo muy importante. No dejemos de hacer lo que le agrada a Dios, a pesar del cansancio. A pesar de estar cansado, a pesar de luchar, no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a abrir la palabra en Gálatas capítulo 6, verso 9. El apóstol nos dice una palabra muy linda, ¿no? Gálatas 6, 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, no bajemos los brazos, mantengamos firme nuestra fidelidad y nuestra confianza a Dios, que a su tiempo segaremos. A su tiempo vamos a segar, a su tiempo vamos a cosechar. Pero si abandonamos por el camino, ¿qué vamos a cosechar? Nada. Por eso el apóstol nos habla, nos anima. No nos cansemos de hacer el bien. Y a veces pienso en el apóstol Pablo, que todo parecía negativo. Viajaba de un lado al otro llevando el evangelio, pero en un momento dejó de sufrir y de padecer las aflicciones, las persecuciones, los azotes, los maltratos. ¿Cuánto azote recibió el apóstol? ¿Cuántos? ¿Cuántos abandonos? ¿Cuántas traiciones? ¿Cuántas situaciones difíciles? Ahora, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no vamos a enfrentar situaciones difíciles? Ah, porque soy yo. No, no va a cambiar. El enemigo sigue siendo el mismo. Y los seres humanos seguimos siendo los mismos. Cuando llegamos a esos tiempos,
tenemos ganas, como dije, de renunciar. Pero la palabra nos anima a algo interesante. Pero eso viene a consecuencia de una relación con Dios. Eso viene a consecuencia de una comunión. Eso viene del que tiene la fuerza, del que tiene el poder. Viene del que dice la palabra, yo soy tu ayudador fuerte. De ahí viene lo que realmente nosotros necesitamos. Abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 5 y verso 7. Santiago 5, 7. Algunos se preguntarán por qué repito 2 veces la cita. Porque yo tengo un problema. Que cuando escucho tan rápido, parece que cuando voy a buscar ya no lo encontré. Porque no lo pude registrar. Entonces pienso que a los demás por ahí le pase lo mismo. Entonces no quiero que se queden con las ganas de escuchar la cita, ¿no? Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y saben que eso es lo que nosotros necesitamos. El poder de Dios para tener paciencia. Solo por el poder de Dios, solo por la fuerza de Dios, nosotros vamos a tener paciencia. Vamos a tener la condición de esperar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahí recién podemos empezar a ver de que Dios tiene un plan, tiene un propósito con nosotros. Pero nosotros a veces no esperamos, a veces nos vamos más rápido. A veces nos pasan como los chiquitos cuando empiezan a dar sus primeros pasos. La ansiedad por llegar a un lugar hace que ellos se caigan, porque la cabecita va antes que el cuerpo. Y a veces nosotros no dejamos nunca de ser bebé que empezamos a caminar. Y entonces empezamos a vivir una vida acelerada, donde nos golpeamos y nos golpeamos una y otra vez, porque queremos llegar antes de tiempo. A veces tenemos que tener paciencia. Paciencia con nuestra pareja, paciencia quizás en el trabajo, quizás en la escuela, en nuestro estudio. Vaya a saber en qué. Pero la palabra nos anima a que tengamos paciencia. Y tener paciencia es solo por medio de Dios. Es solo por medio de Jesucristo. De otra manera, no vamos a tener paciencia. Pero acá quiero hacer un énfasis en algo. Tener paciencia no es ser paciente. Tener paciencia es seguir luchando, es seguir bregando, seguir manteniendo nuestra convicción, pero esperando que el Señor nos ponga las cosas en su debido momento, pero sin perder de vista ese objetivo que es agradar a Dios, es tener esa comunión con Dios. Ahora, para eso necesitamos afirmarnos en lo que dije, afirmarnos en la fe. Tenemos que tener esa convicción que parece que va en contra de la realidad. Y digo, ¿por qué en contra de una realidad? Porque quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11 y
y verso 11. Ese capítulo 11 me gustaría que lo lean entero, pero yo quiero hacer énfasis en esta parte, ¿no? Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es imposible que una mujer anciana pueda quedar embarazada y dar a luz, pero Dios había prometido que iba a ser de ella la madre de la fe, como quien dice, ¿no? Era la esposa de Abraham. De pronto ella creyó porque conocía a quien lo prometía. Y esa promesa iba por encima de lo que era la naturaleza, su propia naturaleza. De esa fe tenemos que hablar. De esa fe es la que tenemos que aferrarnos nosotros. De esa convicción es la que debemos de tener para superar el cansancio. Esa es la palabra que recibió Isaías. Cuando Dios le dio palabras para hablar al cansado, tenía que transmitirle al pueblo esa convicción. Aun cuando parezca que todo está perdido, todo está fuera de control, cuando parece que ya no hay más posibilidades, ahí está. Sara había concebido y dado a luz. Parecería que era imposible. Nunca debemos darnos por vencidos. Nunca debemos darnos por vencidos en nuestra relación con Dios, en nuestra fe, en nuestra convicción, en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Dice en Isaías 40, el verso 28, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Vieron que tenemos algo que Dios no tiene? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Él tiene lo que nosotros queremos. Él tiene esa fortaleza. Él tiene ese poder que a nosotros nos falta. Y que por eso estamos en marzo de 2025 y ya estamos cansados. Ya estamos afligidos. ¿Cómo vamos a hacer para seguir? ¿Cómo vamos a hacer para continuar hacia adelante? ¿Y saben qué es lo más triste? Que no se trata de completar el año. No, porque va a volver a hacer lo mismo. No se trata de eso. ¿Y saben qué? Cuando celebramos la Cena del Señor, que va a ser el 11 de abril, espiritualmente cerramos un año y empezamos otro. Pero ¿saben qué? Si nosotros no nos acercamos al Señor, no nos alimentamos, va a pasar una cena más del Señor y tampoco va a cambiar nada. Pero no nos vamos a perder la cena. La cena del Señor es lo más sagrado, lo más importante para la vida espiritual de una persona. Pero tampoco hace nada si nosotros no nos alimentamos del pan de vida y no tomamos el agua de vida y no andamos por el camino que es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiero cerrar con un último pasaje que se encuentra en 2 Samuel, capítulo 22 y verso 3. Con este pasaje quiero cerrar.
Segunda Samuel, capítulo 22 y verso 3, dice así: refugio, Salvador mío, de violencia me libras. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me salvaste. Esa convicción tenemos que tener nosotros. Esa convicción que tenía Samuel es la convicción que nosotros tenemos que tener. De que Dios sea realmente nuestro refugio. Que realmente Dios sea nuestro Salvador. El que nos fortalece, ese escudo que nos protege de que nos haga daño. Pero, ¿quién? ¿Saben que la palabra dice algo muy fuerte para cerrar un sermón? Pero la palabra lo dice: no teman al que puede matar el cuerpo, sino teman al que tiene poder, aun cuando esté muerto. El que puede matar nuestra alma, nuestro espíritu. A veces, cuando hablamos del escudo, tiene que ver con eso. Tenemos que cuidarnos realmente del enemigo. Cuidarnos del enemigo. Porque Él quiere matar nuestra vida espiritual. Él quiere matarnos. Por eso nos hace cansarnos. Porque cuando nos cansamos nos debilitamos, y cuando estamos débiles no tenemos la capacidad de razonar, de pensar y de decidir en la vida. Pero si nuestro refugio, nuestra fortaleza es Cristo Jesús, la victoria está ganada. Que Dios te bendiga. Es mi deseo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.